El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros en el programa del Reino de la Divina Voluntad. Me encuentro con el doctor Salvador Tomasini el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, doctor. Sí. Hola, amigos. Pues bueno, el día de hoy quisiéramos, como hemos estado profundizando sobre la Santísima Virgen, hablar del famoso quinto dogma, mismo que ha sido de diversas maneras propuesto al Vaticano, pero que aún no ha sido aprobado como dogma. Declarado como dogma. Como dogma. Un poquito que el doctor nos hable de este papel de la Virgen María como medianera de todos los hombres, abogada de todos nosotros y corredentora con Cristo. Y doctor, ¿por qué quiere empezar por corredentora, por medianera, por abogada o quiere en su conjunto? Yo pienso que es todo junto. O sea, para entender a la Virgen, no podemos entender a la Virgen sin tener el conocimiento que ahora Jesús nos ha dado a través de Luisa Picarreta. Porque veíamos a la Virgen como una mujer agraciada, o sea, inmaculada, con virtudes en forma perfecta, pero la teníamos así como una criatura, sí, nada más. Por eso es que de María, primero en el Evangelio, se habla pues muy poco, realmente no se menciona. Todos los apóstoles, después de que ya empiecen a escribir, o sea, en las cartas tanto de Pablo, de Juan, prácticamente la Virgen no aparece. Lo que se ha mencionado de la Virgen a través de la historia de 2000 años de Iglesia, pues es poco y es más llevado a la parte, ¿cómo diríamos?, emotiva, sí, poética, ¿sí? Y tratando de enaltecer las virtudes, pero las virtudes humanas de María. Por lo tanto, de María, lo más certero que se ha escrito de María, o sea, podríamos decir, es todo lo guardaba en su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que ella era, que todo lo que ella hacía, todo lo que ella participaba con su hijo, prácticamente quedaba con ella. Ella nunca lo externó. ¿Por qué nunca lo externó? Porque le tocaba a su hijo darlo a conocer. claro. No lo dio a conocer su hijo en aquel momento, bueno, o sea, era el momento de esperar a que Jesús lo empezara a manifestar. Hay revelaciones sobre María muy bellas, pero que se quedan todavía en la parte de una figura muy agraciada, muy virtuosa, pero nada más. Digo, bueno, en el trasfondo. O sea, ven simplemente la parte exterior. Así de es. una persona que es muy buena esposa, que es buena madre, que es virtuosa, que es abnegada, que tiene una entrega total a su hijo, en fin, pero nada más. Luego viene Grignion de Montfort. Grignion de Montfort va un poco más allá. Es buenísimo. O sea, la verdadera devoción, buenísimo. Alcanza a vislumbrar cosas de María que ya no son nada más la parte exterior, sino en su interior. Así es. Y bueno, se acerca a eso, ¿no? Hay una obra que o sea, a mí me encanta hablar de esta obra de María Valtorta, porque en realidad es una obra que nos descubre, aparte de a un Jesús inmenso. Increíble, ¿verdad? Pero nos descubre a una María también inmensa, y no describiéndola a ella, sino repitiendo lo que Jesús les enseña a sus apóstoles de ella. Ah, qué interesante punto de vista. Y algo que es inconcebible, los apóstoles reciben de Jesús toda esa información de quién es María, y la pone en una altura increíble, pero los apóstoles no dicen nada.
Es que no se puede creer, ¿no? Que no haya... No sé qué haya pasado, o sea, pero hay lecciones en esta obra donde Jesús descubre a María como lo que realmente es. Sin embargo, los apóstoles no mencionan. ¿Por qué? Quizá era la idea de no descubrir esto hasta que fuera el tiempo necesario. Sí. Llega Luisa y lo primero que hay que mencionar es el mariólogo Roschini, no recuerdo el nombre. No se preocupe, doctor. Bueno, el apellido es Roschini, que escribió muchísimo de María y se negaba totalmente a entrar en revelaciones privadas. De repente alguien lo convence de que lea la obra de María Valtorta y hace un testimonio maravilloso porque dice que él nunca ha visto ni ha encontrado a una María viva como la encontró en María Valtorta. Ay, qué padre. Y escribe un libro exclusivamente basado en las revelaciones de María Valtorta sobre la Virgen, que es hermosísimo, porque ahí manifiesta toda esa verdad que Jesús puso de su madre y la pone de manifiesto. Pero todavía seguía estando oculto esa parte interior. Tan es oculto que, por ejemplo, en la iglesia se habla de que María no se le puede venerar, ¿sí? Adorar, porque sí se le venera. No se le puede adorar porque la adoración nada más se le debe a la divinidad. Que María, bueno, siempre forma la parte, ¿cómo diríamos? No secundaria, pero es la parte separada de Cristo, unida por la maternidad, unida por su apostolado, que siguió a Jesús y todo, pero nada más. Y ahora Jesús viene y nos revela el gran misterio de la creación del hombre. Y ese gran misterio de la creación del hombre es la vida unida del hombre con Dios. O sea, para hacernos perfectamente semejantes a Jesús, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Sí. Y su Hijo Jesucristo es hombre y Dios verdadero. El hombre, o sea, el ser humano, no tiene todavía esa semejanza. Sin embargo, ahora Jesús llega y nos revela cómo fue creado el hombre, qué fue lo que perdió, qué fue lo que le pasó. Y todo esto, aunque la iglesia ya lo sabía, aunque la iglesia ya lo tenía muy bien conocido, y está expresado en el catecismo de la Iglesia Católica, esa participación de naturaleza divina, del ser divino, de vida divina, de divinidad, de atributos, de actos, de todo, pero nunca se ha, ¿cómo diríamos?, manifestado. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces Jesús llega y nos dice, esto es lo que yo quiero, participarle a la criatura todo esto y darle aparte mi voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad es el motor del ser y la voluntad es el recipiente donde se guardan todos los actos de la persona o del ser. Sí. Por lo tanto, Dios tiene una voluntad, su divina voluntad. Nosotros tenemos una voluntad humana. Y Jesús nos dice, es que el hombre fue creado con una voluntad libre para que en esa voluntad, mi voluntad, pudiera depositar todo lo suyo y el hombre actuara, pero que actuara con lo de Dios. Por lo tanto, hacer una fusión total entre la divinidad y el hombre. Y eso es lo que Jesús dice en la última cena. Yo en ellos, tú en mí, refiriéndose al Padre. Esa parte ya es lo que Jesús va a explicar en toda la obra del Libro del Cielo. Primero, cómo se lleva a cabo, y segundo, qué sucede cuando Él da su voluntad a la criatura. Si la voluntad es el movimiento, es la fuerza que mueve a Dios, en el momento que una criatura participa de esa voluntad y la criatura se mueve con esa voluntad, al mismo tiempo está moviendo a Dios.
Sí, sí, es obvio. O sea, es clarísimo, ¿no? Es obvio. Y lo estamos viendo de una manera inusitada. Así es. Y en la manera planeada, vamos a decirlo así. Así es. Y le dice Jesús a Luisa, ¿te parece poco que todo un Dios se ha movido por una criatura? No, es impresionante. Es impresionante. Cuando se mueve todo Dios, o sea, por este acto de la criatura, se mueven todas sus obras. Se mueven todos sus atributos. Porque la voluntad divina es la que tiene ¿cómo diríamos? La capacidad de mover la bondad divina, la santidad divina, el amor divino, todo. Por lo tanto, cuando la voluntad divina se mueve, sale de ella todos los atributos divinos. Cuando una criatura llega a tener esta voluntad divina en esa manera que Jesús nos pone, cuando actúa y sale de ella todos los atributos divinos, no los atributos humanos. ¿Cuáles serían los atributos humanos vistos desde la perspectiva de santidad? Salen las virtudes. Sí, las virtudes que conocemos. Así es, pero practicadas desde la voluntad humana. Cuando se posee a esta voluntad divina, las virtudes humanas ya prácticamente no tienen nada que hacer, porque lo que se mueve son los atributos divinos. Pero ahí le quiero preguntar, ¿qué conexión hace? Porque la persona que vive así, por ejemplo, en el caso de María, al realizar todas las acciones que realiza, no realiza acciones humanas, realiza acciones divinas. Entonces, ahí se todas las virtudes humanas se potencializan, vamos a ponerlo con unas palabras, en donde ya la castidad entra en una altura, le llamaríamos pureza, donde la diligencia le llamaríamos, no sé, producción extraordinaria de los bienes de Dios, en donde la oración y el sacrificio se convierten en un holocausto para Dios, o sea, como que ya... ¿no? Las cosas cambian. Las cosas cambian, es lo que le quiero preguntar. Sí, o sea, la santidad humana sale ¿de dónde? Pues, de Dios. De Dios también, porque nosotros no sabemos nada. Exacto. La santidad humana, Dios la comunica por medio del esfuerzo de la criatura. Así es. Pero siempre ese esfuerzo es limitado porque sale de una voluntad limitada. Sí. Cuando el alma, la criatura, tiene y actúa con esta voluntad divina, sale todo el potencial de virtudes que se podrían aplicar a la voluntad humana. Por lo tanto, la criatura tiene la plenitud de la santidad humana, sin necesidad de estarla practicando. No, ya no es un esfuerzo. Sino es un don. Sí, es un don, ya aparece como con natural a la persona. Así es, y es un don que es menor al actuar de los atributos divinos. Sí, claro. Entonces, la criatura obtiene la plenitud de la santidad humana, pero sobre todo y por encima de esto tiene la plenitud de los atributos divinos. Por lo tanto, la criatura ya no tiene que estarse esforzando por las virtudes, sino en su obrar el único esfuerzo es mantenerse en la divina voluntad, y entonces la divina voluntad hace poner en esa criatura no solo la santidad humana, sino la santidad divina. Bueno, sí. Pero también las obras. Las obras. Dios es un acto único. Sí. O sea, no tiene sucesión de actos. No. Dios vive en la eternidad, que es un eterno presente. Sí. Por lo tanto, no tiene ni pasado ni futuro. Todo lo tiene ahí. Bajo control. Entonces, Dios tiene la creación, la redención, la santificación ahí, en acto. No necesita recordar cuando creó. Ahí está, lo está creando en ese momento. No necesita recordar la redención, la tiene en ese momento. Claro. No necesita planear el futuro para el reino de Cristo en la tierra, ahí lo tiene en ese momento. ¿Sí? Sí. Eso nos cuesta trabajo, pero bueno, todavía es entendible. Sí. Jesús nos dice que la voluntad es como una caja en donde el ser va guardando todos sus actos. Cuando esa voluntad se mueve,
se mueve con todo lo que contiene. Claro. Y antes de entrar al tema, vamos a poner un ejemplo en nosotros. Por ejemplo, tú, Ceci, cada vez que tú haces algo, se mueve todo tu ser. Pero ahí se mueve tu infancia. Porque gracias a tu infancia tú empezaste a crecer. Se mueve la concepción tuya, porque gracias a eso eres. Se mueve lo que has aprendido, lo que aprendiste en la primaria, en la secundaria, en la profesional. Se mueve todo lo que tú trabajas, lo que tú has aprendido dentro de tu labor, dentro de esta estación. O sea, se mueve toda Cecilia. Sí, no se mueve parcialmente o con flashazos de lo que tú eres, sino es todo tú. Exacto. ¿Usas un conocimiento para algo? Sí. ¿Usas una actividad física que ya lo tienes como propia para otras? Sí, pero es todo tú. No dejas la actividad física en tu actividad mental, ni tu actividad mental se separa cuando tú haces una actividad física. Va todo junto. Cuando Dios se mueve todo junto. Bueno, si una criatura tuviera la divina voluntad en ella como propiedad, cuando se mueva esa voluntad divina para hacer un acto en esa criatura, ¿se mueve qué? Todo Dios. Por lo tanto, creación, redención, santificación están en ese acto de criatura. Si esto es así, y es un eterno presente, esa criatura está participando de las 3 obras de Dios. Y puede decir, esto es mío, que eso es lo que Dios pretende. Dios pretende una retribución completa en amor por todo lo que ha hecho. ¿Cómo le podríamos retribuir en amor por la creación si la criatura no posee el acto creador de Dios para poderle decir, Señor, esto te lo entrego a ti y te lo entrego con el amor de toda la familia humana, con tu mismo amor, pero aquí está, recíbelo como si fuera de mí para ti. Y Dios lo recibe la creación. La recibe de regreso, o sea, vamos a decirlo así. Pero con lo tuyo. Con lo mío, agregado lo mío. Exacto. O sea, lo de él más lo mío. Exacto, sí, ya va algo más. Y entonces Dios se siente pagado y se siente satisfecho por la obra creadora. Pero también hay una obra redentora. Entonces, todos los actos, todo lo que Jesús hizo, logró en este mundo, están encerrados en esa voluntad. Te da su voluntad y por lo tanto te da esos actos y te los da como si fueran tuyos. ¿Para qué? Para que los hagas tuyos, los vivas, los reconozcas y los uses. ¿Qué vas a usar? Lo de Dios, no solamente. La redención. Sí, no solamente. ¿Y qué efectos tuvo la redención? Pues para toda la creación. ¿Qué efectos tuvo? Pues que nos santificó, nos abrió las puertas del cielo. Eso, te salvó. Sí. Vamos a ponerlo nada más así. En palabras más sencillitas. ¿Sí? Te salvó. Bueno. Cuando María es creada, el alma de María es creada en la eternidad. Y en ese momento, o sea, en la eternidad me refiero, para que no nos confundamos, no es que desde siempre haya estado creada, sino en el ámbito de la eternidad. Ahí es dotada por Dios con todas las potencias de Dios, con la voluntad del Padre, con la inteligencia del Hijo y con el amor del Espíritu Santo. Es creada inmaculada y desde ahí tuvo su prueba, ahí ella pasó su prueba, no quiso saber nada de su voluntad y luego ya viene a este mundo. Pero viene a este mundo una criatura que tiene en su interior vida humana, pero también tiene vida divina. Sí, no es cualquier gente, y además no tiene pecado original. Así es. Además, es inmaculada. Tiene un plus. Bueno, es que el no tener pecado original es por la vida divina que contiene. Y luego, no dejan esa vida divina a expensas de la voluntad humana para que la haga crecer con virtudes, sino la dejan con la voluntad divina que le es dotada también a María,
para que la voluntad divina actuando haga crecer esa vida divina. Sí. Y la vida divina crece por medio de actos divinos, o sea, no por medio de actos humanos. Así que entonces María empieza a ser partícipe de la vida de Jesús. Lo que Jesús hace, ella está consciente de lo que está pasando y ella está de alguna manera participando de lo que Jesús está llevando a cabo. ¿Es como si se duplicara lo que está haciendo Jesús? Es una manera muy mala de decirlo. Sí, yo creo que sí. Es como participar de lo mismo, como si ella misma estuviera haciendo lo mismo que Jesús. Están unidos. Están unidos y están haciendo lo que hace Jesús. Y Jesús está haciendo lo que hace María. Ok. Sí, o sea, los dos. Esto es aquello que dice Jesús, que es su Padre que obra en él. ¿Te acuerdas, sí, no? Sí. Bueno, eso es lo que pasa cuando un sacerdote ejerce su ministerio aplicando un sacramento. Sí, no es él. O sea, es el acto de él, pero junto viene el acto divino. Impresionante. O sea, el sacerdote te dice, yo te absuelvo, pero en ese yo te absuelvo que dice el sacerdote, viene el perdón de Dios. Impresionante. Son dos actos juntos. ¿Por qué? Porque están fundidos. En ese momento el sacerdote es Cristo, pero no quita al hombre, sino Cristo actúa junto con el hombre, a través del hombre. ¿Sí? Sí. Bueno, es lo mismo acá. Nada más que acá no es cuando ejerce una función, sino es continuo. Por lo tanto, María está participando de todo lo que su hijo está haciendo. Sí. Y su hijo también está participando de lo que María hace. Es una sola voluntad y un solo eslabón de vida. Por lo tanto, no hay separación. Lo que hace uno lo hace el otro. ¿Por qué? Porque es la misma voluntad. Sí, es idéntica. No hay ninguna diferencia. Así es. Igual que no podemos encontrar diferencia entre la Trinidad, lo que hace el Padre, lo hace el Hijo, lo hace el Espíritu Santo. Cada uno tiene su obra, pero los tres concurren en las obras de los tres. Y no podías decir, esto es obra solamente del Padre, sino Exacto. Cuando dices obra del Padre, entiendes que este es el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo y el Espíritu Santo, aunque ahí están. el carisma de esa obra te esté más reflejado el Padre. Jesús dice, la parte actuante la tomé yo, por ejemplo, en la redención, pero siempre estuvieron el Padre y el Espíritu Santo. Bueno, si entiendo esto, si lo tengo así ya el panorama, entonces voy a entender quién es María. María es un ser humano normal con la participación de la vida divina y la participación de la voluntad divina, que ella acepta voluntariamente, Sí, claro. no le es impuesta. Y cuando actúa con eso. Por lo tanto, todo lo que Jesús está logrando, María se está haciendo poseedora de eso. Y viceversa. Y viceversa. Wow. Si tú me pudieras dar tu voluntad, o sea, que me dijeras, a ver, aquí está, tómala como tuya, yo tendría en mí, sin haberlo realizado, todas las cosas y los efectos y los méritos que tú obtuviste en tu vida. Oh, gran cosa, ¿eh? Sería gran Sí, cosa. gran cosa. Gran cosa, porque no es solamente lo de uno, sino lo que se suma, ¿no? Y ahora ya es lo tuyo y lo mío. Sí, claro, gran cosa. Pero el punto es, yo estaría participando de lo tuyo. Sí. Yo nunca he hecho algo de lo que tú has hecho, pero yo podría decir, eso lo hice yo. Claro. Porque me pertenece. Claro. Y lo puedo usar. Y eso es lo que hace que Jesucristo con lo que Él hizo. O sea, que nosotros podamos disponer de lo que Él hizo como si fuera nuestro. Uh-huh. O sea, es grandísimo. Uh-huh. Es grandísimo. Así es. En alguna ocasión está Luisa y está Jesús y de repente dice Luisa, es que yo veía que había almas alrededor nuestro. Y entonces le dice Luisa, ¿y estas? ¿De dónde vinieron? ¿Qué traen, no? Y entonces una de las almas le dice a Jesús, Señor, ya que todo lo has puesto en ella,
es justo que ahora ella nos dé a nosotros. Ay, qué interesante. ¿Sí? O sea, es justo que ahora ella nos dé a nosotros, porque ya lo depositaste todo en ella. ¿Qué es lo que depositó todo en ella? Su voluntad. Y en su voluntad está todo todos los bienes posibles, imaginables, tanto en el mundo material como en el mundo espiritual. Así es. Entonces, esto nos va dando poco a poco una idea de que el alma que llega a vivir en la divina voluntad posee todo lo que Dios posee. En cuanto a criatura es posible, hay que entenderlo, ¿no? Y que puede disponer de ello para darlo. Bueno, María empieza a formar un solo eslabón de vida con Jesús. Y eso también lo dice Jesús. Que María no entra en la parte secundaria de su amor, sino que es un solo eslabón con Él. Por lo tanto, está participando de la obra redentora que Él está llevando a cabo. Es la depositaria tanto en la parte espiritual como al final de su vida, al final de la vida de Jesús en este mundo, funda su iglesia y todo, pero todo lo deposita en María. Depositaria. O sea, ahora no solo es la parte que ella concurre, sino que ahora ya tiene el mandato de decir, ahora tú eres la que vas a dar. Por lo tanto, todo lo que hemos recibido por parte de la iglesia ha salido de María. El perdón sale de María. ¿Se entiende? Sí. El perdón, los sacramentos, todo sale de María, porque María es la depositaria. Bueno, en María se crea el perdón, no es la depositaria, en ella está creado el perdón. Ella es la depositaria del amor de Dios para toda la familia humana. Ella es la depositaria de toda la obra de la redención. Ella es la depositaria de la vida eucarística de Jesús. Por lo tanto, todo lo que nosotros estamos recibiendo está saliendo de María, que María lo pone en la iglesia y ahora la iglesia es la que nos lo da a nosotros. Pero el punto primario es María. Por eso es medianera de todas las gracias. Así es. Y eso es doctrina de la iglesia. No, pero es impresionante. O sea, si nosotros comprendiéramos el valor de María en esta magnitud, o sea, yo creo que nadie dejaría de estar unido a María. Claro. Sí, porque si es la que ella te ve, es la depositaria de todo. De todo, absolutamente. De la iglesia, es la depositaria de la iglesia. Así es. Pero la hemos visto como una figura aparte. Sí, como una figura anexa, porque pues es la mamá, ¿no? Pero no, es la mamá, ya le dio a luz y ya Dios, ¿no? Y le damos el valor de mamá. Sí. Nada más. Y le damos el valor de Madre Nuestra porque Jesús nos la heredó en la cruz. Perdón, pero ya tuvimos aquí varios programas donde Jesús nos va explicando por qué es Madre Nuestra. O sea, de que somos realmente concebidos en ella. Sí, eso es otra visión totalmente distinta. La otra es una visión muy corta del legado que Jesús le deja a ella en la cruz y ya estuvo. Ahí es como la ratificación. Sí, de algo que ya ocurrió. La ratificación hacia el mundo, de decir, este es tu hijo y ella es tu madre. O sea, como decir, entiéndelo, esto es real. No lo explicó porque no era el tiempo, pero ahora con esta revelación, pues nos va abriendo el panorama y nos va diciendo los porqués y los cómo, ¿no? Bueno, entonces, primer punto, ¿quién es María para nosotros en la actualidad? La dadora de todas las gracias. O sea, indiscutible. No hay nada que me puedan decir que yo recibo que no salga de María. No, bueno. Por lo tanto, la inserción en la iglesia, el bautismo, la confirmación, el perdón, todo eso es de María, porque el perdón que Dios da a la criatura lo creó en ella para ella darlo. Es el perdón que Dios da, pero a través de María. Sí. En esta obra de María Valtorta, después de haber enterrado a Jesús,
lo primero que María dice es: ¿y Judas dónde está? Entonces le dice a Juan: búsquenlo, porque le quiero entregar el perdón de mi hijo. O sea, yo tengo el perdón y queremos perdonar a Judas. No, impresionante. Pero ya se había suicidado, listos. En la parte humana, ella no está conocedora del suicidio no está conocedora del suicidio. Sí. Pero está conocedora de todo lo que Dios, de todo lo que su Hijo dejó para toda la humanidad, y el perdón para todo aquel que se arrepienta. No importa lo que haya hecho. Claro. Judas quiso matar a un Dios en toda la humanidad, no a uno, sino uno por cada persona. ¿Tuvo esa conciencia? ¿Usted cree que tuvo esa conciencia? Yo pienso que en realidad la conciencia de matar a un Dios, sí, la tuvo. ¿Hasta dónde llegaba su entendimiento? No tengo la menor idea, pero sabía quién era Jesús. Sabía que era Dios lo que lo tenía claro. No lo quiso creer, después lo negó. Sí, yo también creo que como que lo vislumbró y ya se hizo para atrás por el pecado. Exacto, por la soberbia y por la avaricia. Sí. Él quería un reino material y quería ser el primer ministro de ese reino material. Sí, el secretario de Gobernación. Así es, ahí se perdió, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el papel de María dentro del ambiente normal? Es ese. Corredentora, por supuesto. Sí, pues es depositaria de todos los bienes y de todas las gracias. Y participa junto con Jesús en todo lo que él está pasando y lo que él está logrando. Esto la Iglesia, bueno, lo está discutiendo, lo está viendo, va encaminada, va bien. Y este dogma se tiene que declarar, ¿no? Bueno. Ahora, ¿qué más hace María? ¿La finalidad de Dios, la finalidad de Jesús era salvarnos? Yo creo que no. Definitivamente no. Que había más. Hay más. Sí, porque es el cortito, es el a corto plazo, ¿no? Es el primer paso. El primer paso para lo demás. Exacto. O sea, el primer paso para lograr la finalidad de Dios con nosotros era el salvarnos, el conseguirnos el perdón. Ahora, ya conseguido el perdón, ahora viene el trabajo que realmente Él quería con nosotros. Y ese trabajo se ha llevado la preparación de 2000 años. Sí, ha sido largo. ¿Sí? Y ahora entiendo por qué Jesús no pudo decir en aquel tiempo lo que tenía que decir. Porque si lo hubiera dicho en aquel tiempo, hubiéramos dicho: no, esto definitivamente está loco. No, y además era incomprensible. Por eso, Sí, está loco. O sea, ni siquiera hubiéramos entendido nada. No es, sí, por sí entendemos poco lo que dijo. No es lo que pensábamos. Sí. Nos tuvo que dejar un tiempo, un tiempo para Dios, 2000 y tantos años, para que fuéramos reflexionando, y a la luz del Espíritu Santo, ir avanzando un poquito en lo que nos dejó. ¿Sí? Sí. E ir teniendo una idea de lo que podría decir, pero siempre basado en lo que les dijo a los apóstoles. Sí. Todo esto de que la Iglesia dice que Dios quiere participarnos de su naturaleza, sale de San Pedro. En una de las cartas de San Pedro dice que por medio de todo lo que hizo, nos quiere participar de su naturaleza divina. Ya con eso deberíamos de dedicarnos, sentarnos un buen rato a entender qué es naturaleza y qué es naturaleza divina. Bueno, en fin, entonces ya está María puesta en ese punto. Pero la finalidad de Jesús no era la salvación nada más. La finalidad de Jesús era el reino, su reino en esta tierra.